el reclamo de Abimelec a Abraham, es el título. Recuerden que Abraham ha pecado contra el Señor, contra su esposa, contra Abimelec, su esposa también ha pecado allí en mentir. Entonces hoy tenemos la reacción de Abimelec, cómo reacciona él hacia Abraham. Vamos a analizarlo, entonces vamos a leer hasta Génesis 20, que es el capítulo que estamos analizando ahora. Vamos a leerlo de el verso 8 hasta el 13. Dice así: Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas cosas en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Bueno, esa es nuestra lectura, donde traemos a nuestra mente el contexto y las palabras que se dijeron este día. Una vez que el Señor se le aparece a Abimelec en sueños y le amenaza de muerte por tomar a Sara, y por si la intención era no devolverla, vemos ahora varias cosas muy interesantes en Abimelec, niños. Esto es importante porque en principio entendemos Abimelec no es un hombre de Dios, Abimelec no es un hombre piadoso, Abimelec no conoce a Dios, ahora vino a conocer de Dios, pero las cosas que hace Abimelec aquí son cosas muy buenas. Esto nos enseña que podemos aprender a ser sensatos en la vida, y por eso es importante prestarle atención. Entonces, bueno, miren, tan pronto Dios habla con él, y bueno, habló por sueños. Entonces cuando ya Abimelec pues se despierta, dice el pasaje que cuando se levantó por la mañana, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a actuar. Él oyó la voz de Dios y actuó de inmediato. Debemos aprender esto, niños, que aunque este hombre no era creyente, tan pronto oyó la voz de Dios, actuó, obedeció, hizo caso. Eso es supremamente importante. Entonces, en el pasaje nos cuenta varios asuntos. Por ejemplo, lo primero que nos cuenta es que Abimelec pronto instruyó a su familia y a todos los suyos. Dice que llamó a todos sus siervos y dijo todas estas cosas. Llamó entonces no solamente a su familia, sino a sus siervos, y les contó todo lo que el Señor le había dicho, y esto produjo que ellos temieron grandemente. Qué bueno esto, nótenlo, qué bueno. Él rápidamente le contó a los suyos el mal que había venido, el mal que había venido por el pecado, para tomar entonces decisiones al respecto. Eso es una prudencia muy buena la que vemos aquí, porque noten que el Señor lo amenazó de muerte. La paga del pecado es la muerte, por lo tanto nosotros
no debemos darle rienda suelta al pecado nunca. Debemos actuar rápido contra el pecado. Y él lo hizo. Luego, entonces le hace el reclamo a Abraham, después de que instruyó a su familia y a los suyos, después de que los alertó del peligro en el que estaban, entonces le hizo el reclamo a Abraham. Y aquí hay que resaltar también varias cosas, niños y hermanos, y es que cuando él le hace el reclamo a Abraham, él le hace el reclamo muy bien. Pudiéramos decir que este es un reclamo hecho a la altura. Fue un reclamo prudente, fue un reclamo sabio, fue un reclamo donde no ofende a Abraham, no ofende tampoco la religión de Abraham, no ofende sus creencias, como muchos lo harían. Hay personas que ven que alguien peca y ahí mismo le dicen, bueno, pues usted luego no es cristiano, pero noten que no, él no. Él hubiera podido decir, bueno, y Abraham luego no es un profeta, y entonces, ¿por qué está haciendo esto? No, fue un reclamo bien hecho. Y esto nos enseña a nosotros también a hacer reclamos, porque pues la gente va a pecar contra nosotros, la gente nos va a hacer cosas que nos duelan, nos va a hacer cosas malas, pero también debemos aprender a llamarles la atención, saberles decir las cosas. ¿Qué vemos en el verso 9? Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que debiste, lo que no debiste haber hecho conmigo. Noten, Abimelech lo toma como una ofensa personal porque así fue. Abraham pecó contra Abimelech, como dice Mateo 18:15, hablando de otras cosas, dice, si tu hermano peca contra ti, que nosotros podemos pecar contra Dios y podemos pecar contra la gente. Aquí Abraham pecó contra Abimelech. Ahora, aunque Abimelech no es su hermano en la fe, eso nos muestra esto, que uno peca contra la gente y Abraham pecó contra Abimelech y contra toda su familia. Ahora, el reclamo que le hace a Abimelech lo hace con ciertas preguntas. Por ejemplo, le pregunta, ¿qué nos has hecho? Con estas palabras, Abimelech reconoce que lo que Abraham le hizo al mentirle fue una cosa muy mala y trata de que Abraham reconozca su pecado tan grande. ¿Qué nos has hecho? Piénselo por un momento. ¿Qué fue lo que nos hizo? Ahora noten que no fue solo contra él, sino contra la familia y el reino de Abimelech. Abraham debía recapacitar en cuanto a cuántas personas había afectado con ese pecado, a cuántos ofendió. Por eso dice, ¿qué nos has hecho en plural? Luego, Abimelech, tratando de entender y tratando de llevar a Abraham al reconocimiento de su falta, le hace otra pregunta, la cual es, ¿en qué pequé yo contra ti? Porque esto agrava más la maldad, niños. Pecar contra alguien siempre es malo, pero es más malo pagar mal por bien. Es decir, que si una persona me ha hecho bienes, como en este caso que Abimelech pues recibió a Abraham, lo que se espera que Abraham hubiera hecho sería tratar bien a Abimelech, hacerle bien a Abimelech, pero no le hizo mal. Entonces por eso él le pregunta, ¿en qué pequé yo contra ti? Esto es importante porque a veces la gente le hace a uno mal sin que uno le haya hecho nada y hay que reflexionar en eso. Hay gente que, por ejemplo, miente de uno, miente contra uno sin que uno les haya hecho nada.
¿en qué pequé yo contra ti? Entonces es una pregunta que hace que Abraham reconozca que no había razón para que Abraham le hubiera hecho tanto mal a este hombre, a su familia y a su reino. Viene ahí mismo en esa pregunta algo interesante, y es que Abraham puede reconocer la gravedad del pecado. Abimelech puede reconocer la gravedad del pecado, porque miren todo lo que dice la pregunta. Dice, ¿en qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Esto es muy interesante, niños, porque la gente del mundo, la gente no cristiana, muchas veces ve los pecados como si nada, pero no siempre, porque a veces, muchas veces, el Señor permite que los incrédulos vean el mal como mal, y eso es muy bueno. Este hombre aquí le llama al pecado tan grande pecado. Un hombre que no conoce a Dios reconoce que el adulterio, porque recuerden, él iba a tomar a Sara por mujer, que el adulterio es un pecado tan grande, así le llama. Y qué bueno por él, porque puede reconocer que es algo malo, pero qué mal por muchos que ven el adulterio o la fornicación sin importancia. Y qué mal por personas cristianas que les parezca que el adulterio o la fornicación no son nada malos, pero en verdad son tan grandes pecados de los que hay que alejarse. Entonces el reclamo es, Abraham, ¿por qué usted trajo a mi casa un pecado tan grande? ¿Por qué un hombre de Dios traería un pecado a mi casa? ¿Por qué un profeta como lo es Abraham trajo un pecado a mí? Porque básicamente entre Sara y Abraham lo pusieron en tentación. Todas esas preguntas querían hacer que Abraham reconociera su mal. Y miren, niños y hermanos, qué bueno cómo a través de este diálogo se trae a un hombre de Dios al arrepentimiento. Ese es el mecanismo. Cuando vemos pecados en otra persona, el método es hablar, tratar el tema, tratar el tema con las personas para que ellos puedan reconocer su mal. En otro lugar de la Biblia dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sí lo notan? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos cuando vemos el pecado en el otro? Razonar con él. Y curiosamente, eso es lo que está haciendo Abimelech con Abraham. Eso es lo que está haciendo una persona que vemos que no es creyente con un creyente. Mucho más, entonces, los que hemos sido instruidos en las escrituras debemos aprender a razonar para traer al arrepentimiento a los demás. La última pregunta que le hace Abimelech es, en el verso 10, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Qué era lo que tenía Abraham en su mente para que hiciera lo que hizo? El pecado no tiene justificación, pero sí tiene razones. No debemos justificar lo injustificable. Hay que reconocer, pequé, pero debemos reconocer cuáles son las razones que nos llevan al pecado para cambiarlas y no volver a caer. Niños, no volver a caer en los mismos pecados. Esa es la táctica aquí, que Abraham reconozca las razones erróneas por las cuales pecó y que se arrepienta. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto entonces con el Señor Jesús? ¿Qué tiene que ver? Bueno, niños, esta es la bendición que recibimos en Jesús, que Él vino a salvar a las personas del pecado y Él envía su Espíritu Santo para convencernos del pecado que hay en nosotros.
Él algún día dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito Jesucristo, niños, miren, porque Él es quien nos muestra lo que está mal o lo que está bien en nosotros. Por Él, Abimelech pudo reconocer su pecado o el pecado de adulterio, y por Él, Abraham también puede reconocer cuáles son sus pecados. Así que necesitamos a Jesucristo para que nos muestre cuáles son nuestros pecados. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? Vamos a sacar dos lecciones. Aprendemos primero y aprendemos de Abimelech, que cuando Dios manda algo, cuando Dios habla, hay que obedecerle de inmediato. Esa es la primera lección. Cuando Dios habla algo, hay que obedecerle de inmediato. Abimelech se despertó de su sueño y de inmediato empezó a hacer lo que tenía que hacer. Miren, niños y hermanos, no nos acostumbremos a oír la voz de Dios y quedarnos quietos, porque ese es otro pecado. Es el pecado de la desobediencia. Y por supuesto que si desobedecemos al Señor, será algo peor, un pecado más grave, más terrible. No, miren, aprendamos como hizo este hombre, Abimelech. Tan pronto se despertó de su sueño, obedeció. Entonces nosotros, tan pronto escuchemos una enseñanza, tan pronto leamos la Biblia, tan pronto entendamos algo que el Señor nos manda, a obedecer. La segunda lección que aprendemos es que hay que llamar a las personas al arrepentimiento razonando con ellas. Razonando, esa es la palabra clave. Hay que llamar a las personas al arrepentimiento razonando con ellas. Esto es que debemos hablar, que a través de las palabras las personas reconozcan su mal. No debemos abusar porque cayeron en pecado. Debemos tratarlos bien, pero sí que vean su pecado, que vean su mal, que piensen en lo que han hecho. Y de esa manera, el Señor en su gracia los lleve al arrepentimiento. Esas dos lecciones. Oremos entonces, niños y hermanos, que el Señor nos dé su gracia y que podamos entonces aprender esto, aplicar esto. Y recuerden, oímos la enseñanza, a obedecerla. Padre, estamos agradecidos contigo por esta enseñanza, por este devocional que nos das y curiosamente de la vida de Abimelech. Gracias, Señor, porque este hombre a la final se convierte en un ejemplo para nosotros, un ejemplo de obediencia rápida, inmediata, y un ejemplo de cómo llamarle la atención a los demás cuando han caído en sus pecados. Padre, ayúdanos a ser igual, a ser obedientes y a ser prudentes con los demás. No dejarlos en sus pecados, hablarles de sus pecados, razonar con ellos, pero hacerlo bien. Bendice a los niños, bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, niños. Voy a dejarles eh, la siguiente tarea. Vamos a ponerlo entonces, como siempre.
en el chat. Listo, entonces, la primera pregunta, el pecado de mentira de Abraham y Sara llevaban a Abimelech a cometer ¿qué pecado? El pecado cuando Abraham y Sara mintieron, ese pecado de mentir, llevaron o llevaban a Abimelech a cometer ¿qué pecado? Esa es la primera. La segunda, ¿qué aprendemos hoy? ¿Cuáles fueron las lecciones de hoy? La tercera que coloqué ahí, pues está realmente puesta en la segunda pregunta. Que la segunda tienen que colocar dos cosas y es cómo se hace un reclamo. ¿Cómo se haría? ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, la hermana Luisa levantó la mano ahí. ¿Tiene alguna pregunta o no fue por error? Bueno, listo, niños. Vamos a pensar en esta enseñanza, compartir con los padres y espero entonces las respuestas. Dios los bendiga y con la ayuda del Señor nos vemos mañana en la iglesia. Hasta luego.